¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido una vez más al Circo de la Vida. Hola Pablo, gracias, un gusto estar de nuevo. No, la verdad que sí, que va a ser un gusto para ambos. Bueno, yo venía pensando bastante este encuentro y hemos peloteado fuera de aire también varias cosas. Se me ocurría que pudiéramos situar la experiencia de la Asamblea de Usuarios de aquí de la ciudad de Rosario en el marco de estas experiencias de construcciones colectivas, de espacios de empoderamiento, de autonomía para usuarios de salud mental, acompañadas y con el apoyo de profesionales, muchas de ellas, pero sobre todo apostando a la autonomía y la autodeterminación de sus miembros y el desarrollo de los mismos. ¿Podríamos arrancar por ahí, te parece? Dale, buenísimo. Eso, te comento que hace aproximadamente 6 años arrancamos un proyecto universitario de la Facultad de Psicología donde nos reunimos en principio profesionales y trabajadores de la salud mental, comprometidos con el campo de la salud mental y con lo que la ley de salud mental nos planteaba hace ya desde el año 2010, que empieza a surgir la cuestión de los usuarios como personas de derecho, digamos. La ley de salud mental fundamentalmente protege los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Entonces, plantea que ellos tienen que tener un lugar protagónico, tanto sea en su tratamiento como en las decisiones que atañen a su vida, como también en la política, en la participación política. Fue así que desde docentes, estudiantes, trabajadores, convocamos a una asamblea de usuarios, es decir, de trabajadores de acá de Rosario, de los hospitales, dispositivos sustitutivos, centros de salud. Convocamos a aquellos usuarios que nos parecía que le podía interesar la participación y nos empezamos a juntar primero en la Facultad de Psicología y después en el Tigre, y bueno, después de 6 años de desarrollo, logramos constituirnos como colectivo, conformar una asociación civil, ser parte del órgano de revisión a nivel nacional en representación de los usuarios, y también, bueno, participar de experiencias a nivel global, a nivel mundial, que nos ponen en contacto con otras experiencias también de otros lugares del mundo y que también nos sirve para pensar lo local, o por lo menos pensar que si queremos cambiar lo que queremos cambiar en materia de salud mental, hay que actuar tanto a nivel local como a nivel provincial, como a nivel nacional, como a nivel regional, como a nivel mundial, digamos, porque los cambios son muy dinámicos, como venimos viendo, y dependen de muchas variables, y al estar en esos niveles involucrados, bueno, nos da una mejor perspectiva de trabajo, si bien es mucho el trabajo que venimos teniendo como colectivo y como asamblea, y no tenemos una estructura muy fuerte y organizada. Bueno, esto implica justamente mucha potencia como colectivo, digamos. Nos ha permitido conocer a nivel nacional la situación de usuarios y usuarias de los servicios de salud, también conocer, ser parte de la Red Latinoamericana de Salud Mental y Derechos Humanos, nos pone en contacto con intelectuales, con otros trabajadores y trabajadoras, con otros usuarios también que vienen luchando por sus derechos, y también con otras formas de ver el movimiento de usuarios, de pensarlo. Por ejemplo, personas que se piensan como sobrevivientes de la psiquiatría, personas que se denominan como persona con discapacidad psicosocial, y todo un montón de formas de concebir y por lo tanto de hacer política que son novedosas, digamos. Venimos un poco, como creo yo, del movimiento de la vida digna, del movimiento de la discapacidad, digamos, y creo que
que hay mucho de esa influencia de lo que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, digamos, de la necesidad de que haya acceso universal, tanto para la discapacidad física, motora, como para la discapacidad psicosocial. Un poco de eso se trata la lucha, de conseguir inclusión social y de borrar las barreras que nos dividen. Bueno, en ese sentido vos situás hace 6 años atrás, me imagino, pleno marco, digamos, de discusión de la nueva ley de salud mental, la previa esperando, en un texto todavía aún no estaba reglamentada, estaba en vías de serlo, y un poco la consigna que nos unía a muchas organizaciones, a muchos actores sueltos, pero distintos, era esto de la consigna de un 2020 sin manicomio también, que era como un articulador que posibilitaba generar encuentros y dispositivos varios para imaginarse estos ejes de lucha, que no siempre tienden a ser ejes materializables en lo concreto, las consignas no apuntan estrictamente a que se resuma en eso, me refiero en la fecha elegida, pero sí era un gran disparador de decir, tenemos esta nueva ley, tenemos este marco, bueno, a ver cuánto avanzamos hasta ese entonces, estamos en el 2020, independientemente del escenario pandemia que más tarde nos podemos meter, pero hasta ahora, ¿cuáles eran los progresos que se venían evaluando de cara al año pasado que podíamos ver en Argentina que permitiera imaginar algo de un 2020 sin manicomio? Sí, es complicado. Es complicado imaginarlo en este contexto, y ya era complicado el año pasado porque tampoco, y el anterior y los anteriores, porque evidentemente para lograr ese objetivo de cerrar los hospitales psiquiátricos y sustituirlo por una red alternativa, hay que dar muchos pasos previos. No obstante, han pasado cuestiones que pueden ser o paradójicas o contradictorias, que es que ha ido habiendo avances y retrocesos independientemente de quién gobernaba, digamos. Si bien, por ejemplo, el gobierno macrista fue realmente terrible y violento con las clases populares y con la clase trabajadora, en materia de salud mental tuvo diferentes políticas. En un principio tuvo a una persona muy ligada a lo neurocientífico, al sector privado, que fue Andy Blake, y que realmente no representaba lo que la ley de salud mental planteaba, y después estuvo Luciano Grasso, que empezó a implementar políticas en el sentido de cerrar y sustituir los manicomios, al menos en algunas provincias puntualmente, seguramente con un montón de dificultades y de cuestionamientos y críticas. Y además, lo que se hizo durante el año pasado fue un censo de personas internadas por motivos de salud mental. Es un censo que, si bien también hay cuestiones sesgadas, digamos, es decir, hay cuestiones que no están registradas, digamos, y que tampoco fueron develados datos, lo que arroja el mismo es que hay 12.065 personas internadas en instituciones públicas y privadas de salud mental, y tienen un promedio de internación de 8 años. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de violación de los derechos humanos, porque no puede existir una internación en salud mental que dure 8 años. Son datos y cuestiones que fueron apareciendo en el último tiempo, que son pasos que uno necesita para pensar un fin de manicomio. Primero hay que tener un registro de las personas que hay, en qué situación están, qué posibilidades hay de externación, etcétera, digamos. Y ha habido avances y retrocesos, pero claramente no se está cumpliendo el plazo establecido. Quizá el marco de la pandemia nos enseña que es necesario el cierre de ese tipo de lugares donde las personas viven en situación de hacinamiento, y que es necesario que las personas tengan lugares donde vivir y un ambiente de vida sano. Vos sabés que pensaba eso entre líneas y recordaba, vos viste que una forma de tramitar de todo el mundo en esta pandemia ha sido lo virtual, como un territorio posible para habitar y configurar cosas,
y dentro de ese territorio posible mucha gente empezó a replicar, no sé con cuánto grado de conciencia de las personas con padecimiento mental o con problemática de salud mental, pero todos replicaban estas imágenes que aparecieron como meme, pero que para mí eran bien concientizadoras, que tenían que ver con esto de decir, bueno, no soportás el encierro, hace 20 días está en tu casa y no podés salir, imagínate una persona que fue privada sin su voluntad, fue privada también de la posibilidad de estar afuera en la lógica del encierro. Aprendemos que el encierro no cura, que el encierro enferma, aprendemos que el encierro angustia, que el encierro genera. Entonces como que varias, sobre todo los agentes en salud de distinto orden, empiezan a hacer cierta, si se quiere, cierta catarsis un poco más positiva y decir, che, pucha, ponerte en el lugar del otro, esto de ensayar algo de la empatía, pero no te pongo en el lugar del otro en un lugar abstracto y representacional, sino lo estoy pasando. Y lo vimos sobre todo con los agentes de salud, esto de varias iniciativas que surgieron acá en Rosario y en toda Argentina, de algunos colectivos que se han ofrecido a generar escucha a los profesionales de la salud, atendiendo y entendiendo de que realmente es un momento de mucho estrés, de mucho agotamiento, y vos decís, bueno, qué loco, ¿no? Como podemos utilizar esta representación, decir qué loco, como diría Caetano, mirá qué loco de ser que nadie es normal, de empezar a pensar, imaginarnos de que el encierro no puede ser visto como algo posible en el marco de una cura. O sea, puede aparecer a veces, no sé, como un elemento necesario para algo, existen los retiros, viste que una cosa es hablar de un retiro, hay mucha gente que voluntariamente a veces toma un retiro espiritual, un retiro para reflexionar, un retiro, se usa mucho en el establishment, un retiro empresarial. Ahora, esto no es un retiro voluntario para oxigenarme en condiciones ideales, el encierro en Argentina y en el mundo, el encierro y la lógica manicomial, tiene cuestiones que hay un emborramiento total del sujeto. Entonces estamos hablando de una situación que no es la que ninguno de nosotros en pandemia hemos atravesado metidos en nuestra casa. Ninguno hemos estado bajo las lógicas manicomiales, estando en nuestra casa en un aislamiento social preventivo o ahora en un distanciamiento. O sea, toda la empatía que generamos la generamos en condiciones ideales respecto de lo que realmente representa para las personas el encierro. ¿Vos creés que algo de esto se puede poner a jugar como un elemento que genere mejores condiciones en aquellos actores que tienen más capacidad de salir a acompañar, apoyar y a disputar este territorio en pugna que es la de por una salud mental sin manicomio, sin encierro? Sí, es que el tema no se reduce tampoco a los manicomios, digamos. Es decir, en los manicomios hay una serie de prácticas que se dan, además de obviamente el aislamiento social. Ese es un aislamiento social obligatorio e involuntario la mayoría de las veces. El tema de lo manicomial es que también traspasa las paredes del manicomio y se puede ser manicomial en la vida cotidiana, incluso en un hogar, frente a una persona que está teniendo algún padecimiento, y hasta capaz que se puede ser manicomial con uno mismo, cuando uno de alguna manera reniega de la angustia, reniega de los sentimientos, reniega de lo que está pasando en la realidad y vive como una especie de burbuja, digamos, y justamente no tiene esto que decís vos de la empatía con lo que le está pasando al otro. No sé, pienso en los que salen a correr en el marco de la pandemia, digamos, lo que en Buenos Aires, donde el nivel de contagio es muy alto, etcétera, como cierto desligamiento de lo que está pasando en la realidad. Y es lo que planteaba también Alicia Stolkiner cuando la invitaron a hablar desde el Ministerio de Salud, es si usted se siente angustiado en este contexto, es común, digamos, es común sentirse angustiado, por lo tanto, no hay que tener una posición de rechazo frente a eso, digamos, que es justamente lo que hay que tratar de cambiar a nivel cultural. Entonces hay que intervenir a nivel de las instituciones sociales, hay que intervenir también a nivel de los aparatos del Estado y hay que intervenir en el nivel de la conciencia social de las personas, digamos, porque necesitamos incluir a esas personas en comunidad y necesitamos que una comunidad pueda incluir ese tipo de diversidad. Justamente pensaba, vos sabés que la foto de lo de Buenos Aires es clara, pero no por alguna cuestión coyuntural de que salieron a correr los runners, sino que yo lo pensaba yo en relación a la lógica
de mirá lo fuerte que es y la no capacidad de empatía que tenemos, que quizá muchas personas dicen que bueno, guarda, lo necesitaban. Y por otro lado, hace un tiempito, no menor a 2, 3 semanas, se estaba hablando de que en el AMBA el gran problema era la falta de control en los barrios y en los territorios periféricos, donde no hay condiciones estructurales tales que no garantizan que ahí no haya focos de transmisión. Entonces, ¿cómo en la pobreza y siempre en los estados de vulnerabilidad está bien aplicar las restricciones, la expectativa? A mí siempre se me viene Basaglia como una primera consigna de la condena de ser loco y de ser pobre. Como en algún punto siempre pareciera que en algunos sectores está bien la mano dura, la imposición, la restricción, y en otros no sé, es como que hay otro desorden y solo lo que se espera de otros es empatía. Entonces, en otros sectores se espera empatía, ¿no? Y en algún punto hay que empatizar y entender a, a la gente. Yo me considero no runner, pero me considero alguien que sale a correr, que hace un tiempo empecé a entrenar sistemáticamente y demás, y sin embargo, a partir de que se levantó y se propuso salir a empezar a tomar la actividad recreativa, lo que menos se me cruzó por la cabeza fue decir, retomo el entrenamiento y salgo a correr. O sea, realmente hay otras cosas previas. O es como con la visita a la familia. Todos extrañamos la familia. Pero cuando uno empieza a pensar el contexto, después de ciertas semanas, esta es la 13ª que estamos ahora, 14ª, después de estas semanas de estar imaginándonos, se levanta la posibilidad de ir a vernos con la familia. No es necesario agotar toda esa visita en un tirón. Si todo el tiempo que tuve disponible antes del aislamiento y del distanciamiento para ver a mi familia y elegí hacer otra cosa un montón de fines de semana, es como no entrar esto por lo obvio, lo contrario. Bueno, el tema es ahí, la elección. Una cosa es lo que uno puede elegir y hay ciertos sectores o ciertos espacios o directamente donde operan otras lógicas que lo primero que hacen es anular la elección. Entonces cuando hablamos de la lógica manicomial, claramente no es el edilicio, no es la estructura del manicomio, es esta posibilidad de que anula la elección de esa persona. No solo hay un borramiento del sujeto por un vaciamiento respecto de las características que se le supone o se le otorga, sino que a la vez se lo limita en su capacidad de elegir, y su capacidad de elegir pasa a ser mínima e insignificante en actos muy cotidianos de la vida que todos nosotros elegimos, de a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, si me lavo o no los dientes, si me tomo ahí es donde falta esa empatía de problematizar y pensar esas instancias. Porque es también lo que, no sé si vos lo pensás, creo que sí, pues nos conocemos hace mucho, pero en esto también de cómo los que establecemos acciones sustitutivas o instancias sustitutivas o dispositivos sustitutivos, muchas veces apelamos a la ficción, porque la ficción es un elemento que permite construir y a la persona le permite generar, representar y generar un montón de cosas. Pero esa ficción se agota cuando solo se da en un marco. Entonces uno dice, a ver, hablar de autonomía, hablar de propender y generar derecho, hablar de riesgo digno. Si solo es siempre en un marco controlado, en un marco, nunca estamos permitiendo que realmente se dé ese otro paso de lo que sucede. Entonces aparece esta noción de riesgo, no tan asociado a la peligrosidad, sino escondido y enmascarado en el cuidado, en un cuidado extremo, que tampoco habilita y posibilita el desarrollo personal. Se sustituye el yo individual, como dice Goffman, por el yo institucional. Y esto lo que implica no es que no cura solamente, sino que enferma. Y no solamente enferma, sino que mata, como vimos que lo hizo en el Hospital Borda hace una semana, y que lo hace sistemáticamente acá a unos kilómetros. La jauría de perros hambrientos matan pacientes de los hospitales psiquiátricos públicos de este país. Eso, hasta ese punto, digamos, no solo no cura, sino que es enfermante el aislamiento, y no solo que es enfermante, sino que es mortal. Los niveles de mortalidad que hay en los hospitales psiquiátricos, el Melchor Romero, el Borda, la colonia psiquiátrica de Olivero, Montes de Oca, en el Oliva de Córdoba, es impresionante. Entonces son instituciones que son máquinas de matar personas pobres y locas, digamos. Eso es el criterio que tienen, digamos. Más por pobres que por locos, en realidad, porque son personas que no tienen recursos para poder desempeñarse en la vida con mínimos básicos, una vivienda, el alimento, el trabajo, educación, lo que cualquier persona necesita para poder vivir una vida más o menos un buen vivir.
te pregunto, y me quedo con esto último que es fuerte, pero sirve para dar contexto. Vos bien situabas hace un rato que estas experiencias no se reducen solamente a lo local, y cuando uno habla local no habla Rosario, habla de Argentina, por ejemplo, y que hay instancias de articulación y de evaluaciones más colectivas latinoamericanas e incluso mundiales en donde hay expresiones de estos espacios de organización, de usuarios y demás, donde se están relevando datos, se están materializando distintos dispositivos para ensayar y pensar análisis de situaciones globales. La experiencia de otros lugares, no solo la de Argentina, ¿viene siendo también la foto parecida a lo que estamos hablando hasta ahora? ¿O hay en lugares donde hay otra posibilidad de emancipación, algún otro cambio, otro nivel de organización distinta? Con mayor participación me refiero de los sujetos en la vida social global, no solamente en una organización o en un espacio, sino en la vida social global, la participación ciudadana plena, pública, como sujeto de la cultura. ¿Hay alguna experiencia que sea interesante para poder compartir, pensar, replicar, para decir, vieron, esto viene sucediendo en esta dimensión, esto viene pasando en esto, estuvimos en tal lugar charlando de tal tema, de tal eje? ¿Cómo viene el marco? Que sé que ustedes están bastante empapados. Mira, hay de todo, es muy heterogéneo, pero yo al menos podría decirte que como entendemos al mundo, están los países dominantes y están los países dominados, y así se podría hacer una gran división, es decir, que hay países muy pobres y que han tenido siglos de explotación, tanto en Latinoamérica como en África, como en Asia, países que han sido tradicionalmente dominados y que durante el siglo XX han estado más en dictadura que en democracia, como por nosotros, por ejemplo. Entonces, esas son cuestiones políticas que determinan en general el grueso y las posibilidades también de que esos movimientos se desarrollen y cómo se desarrollen y cómo qué impacto tengan los mismos, digamos. Hoy contamos con que realmente a lo largo del mundo se han conformado grupos de asociaciones de usuarios y de sobrevivientes que se vienen articulando de a poco a nivel global. Y también hay experiencias que son muy interesantes, pero es muy diferente, un poco tratando de responder a lo que me preguntabas, cómo se vive en los países centrales con condiciones de vida garantizadas, es decir, no es lo mismo una pensión por discapacidad en India o en Canadá que acá. Entonces, eso ha sido formas concretas de desmanicomialización, es decir, si vos aumentás las pensiones por discapacidad, las personas que tengan esa ayuda del Estado, bueno, van a tener más posibilidades de tener una vida sin demasiadas complicaciones. También lo que han llegado los usuarios y algunos movimientos de usuarios es a participar en lo que tiene que ver con las instituciones, es decir, a conducir instituciones de salud y de salud mental. Por ejemplo, en Canadá hay experiencias de este tipo, o en Italia, a partir de la reforma de Basaglia, también los usuarios han tenido mucho protagonismo en las decisiones que tienen que ver con los servicios de salud. De a poco se ha ido avanzando, pero nunca realmente se avanza a nivel pleno. Es decir, hoy los usuarios no están siendo tenidos en cuenta para las políticas en salud mental, y eso es un gran problema. Nos sigue pareciendo que la cuestión de pensar la política, planificar y todo eso es solo cuestión de profesionales y expertos, digamos, y en realidad no se piensa que el usuario tiene un lugar de experto por experiencia, digamos. Aún nos falta para generar ese quiebre que va más allá de lo interdisciplinario, de lo transdisciplinario. Es decir, acá incluís a otro actor para pensar la política, incluso para pensar formas de tratamiento en salud. Después estamos realizando un estudio con un grupo de investigación que es sobre el impacto que está teniendo la pandemia en las instituciones de salud a nivel de Latinoamérica y del Caribe, donde participamos junto con Sara Ardila, Martina Gress, que son del grupo de investigación de Alicia Stolkiner,
y estamos haciendo entrevistas a trabajadores de instituciones de salud mental bueno, de toda Latinoamérica y el Caribe. Hace más o menos un poco más de un mes que arrancamos y tenemos ya hechas 250 entrevistas, y la realidad en Latinoamérica es muy diferente, y también, por ejemplo, depende de cuestiones de política, es decir, en algunos países se están dando dictadura militar, por lo tanto hay mucho miedo también a responder, porque hay mucha persecución por parte del gobierno de aquellos que dan información hacia afuera de la realidad de lo que está sucediendo. No sé, ustedes se imaginarán en Bolivia cómo es la situación después del golpe a Evo, la situación en Brasil es terrible con lo que viene pasando con Bolsonaro y lo que implica negar la pandemia, la situación en Nicaragua también es muy terrible porque el gobierno está persiguiendo a aquellos que plantean o dicen alguna información que el gobierno no permita. Bueno, la realidad es bien heterogénea a nivel mundial, digamos, con esas cuestiones, tensiones que yo un poco te comentaba, pero lo cierto es que a nivel Latinoamérica y el Caribe están pasando cuestiones similares, es decir, lo que sucedió es que tuvo un impacto fuerte y que los servicios se cerraron, como que se replegaron en un primer momento y pasaron al par de semanas de la pandemia y empezaron a surgir problemáticas que son las cuestiones estructurales, digamos, crisis subjetiva, lo que tiene que ver con violencia social, violencia de género, y eso lo mismo estamos viendo acá yo trabajo en un centro de salud en la zona oeste de Rosario, y realmente esta ciudad es un ejemplo de una ciudad de Latinoamérica porque está por cuestiones de violencia, de pobreza extrema, de redes de narco y la policía aliados y un montón de cuestiones terribles. Y bueno, eso es un poco uno de los calcos de la realidad acá en Latinoamérica, que también viene siendo muy cambiante en los últimos años. Me da la sensación de que es muy dinámica. Bueno, sirve como foto. A mí me gusta ese contrapunto, ¿no? De poder ampliar y ver cómo viene siendo la realidad latinoamericana y de golpe bajar a un barrio acá de la ciudad. Es como significativo para poder entender a veces y leer esto. Yo siempre tengo la imagen de Alfredito Moffat cuando iba a algunas charlas y Alfredo levantaba una foto y decía, miren, esto es un muchacho de África y tiene hambre y está desnutrido. Y después mostraba una foto de algún contexto de acá y decía, esto sigue siendo desnutrición, menos romántico, menos filosófico el conurbano Buenos Aires. Dice, entonces intenta expresar ahí algunas cosas de cómo atender y propender a leer las crisis, ¿no? Las crisis estructurales, cómo poder hacer análisis más profundo. Sin embargo, es muy rico a la experiencia cuando uno tiene la posibilidad de poder viajar también porque articula otras cosas. Y quiero aprovechar la metáfora que jugué con lo de Moffat porque si yo pienso África y pienso Sudáfrica, creo que te sitúo en un lugar a vos y a los participantes de la asamblea de usuarios en relación a una experiencia, ¿o no? Sí, totalmente. Fue tremendo todo esto. La verdad que el año pasado, en realidad el anteaño pasado, a fines de año, nos invitan a participar en un encuentro en Sudáfrica de organizaciones de usuarios, ONGs, personalidades, de todo un montón de personas para conformar una suerte de movimiento global por la salud mental, una red, digamos. Así que bueno, empezamos a participar en enero, febrero del año pasado en una reunión donde participaron personas de alrededor de 15 países, de Latinoamérica, de África, de Asia, y la idea de ahí es pensar justamente una estrategia a nivel global, un poco con esta idea que te planteaba antes de que lo local sin intervenir en otros niveles realmente tiene mucho menos potencia. Entonces ahí primero pudimos tener una especie de pantallazo a nivel mundial de cómo está la cosa y ver similitudes y diferencias.
pero hay algo que pasa, que es como común a todos a nivel global, y es que hay una crisis de la salud mental. Está habiendo una pandemia de salud mental, digamos, que no es casi invisible, digamos, pero los niveles de depresión están creciendo, los niveles de las tasas de suicidio vienen creciendo, las problemáticas de salud mental vienen siendo cada vez más fuertes y vienen generando que, por ejemplo, una persona no pueda continuar trabajando, digamos. Esto es uno de los motivos más grandes por los cuales una persona tiene que dejar de trabajar y a lo mejor tiene que hacerse un certificado de discapacidad y pedir una pensión, digamos. Son motivos de salud mental, digamos. Entonces, realmente es un problema a nivel mundial lo que se está afrontando. Entonces, realmente hay desde el sector público, digamos, tradicionalmente afectado a esto, hasta incluso personas del sector privado que están preocupados por esto a nivel estratégico. En fin, la organización esta es de usuarios y tiene muchísimo protagonismo de usuarios. Yo, de hecho, participo de ese encuentro porque sé hablar en inglés, entonces las reuniones transcurren en inglés, y fuimos con Gustavo Flores, un compañero de la asamblea, y bueno, y un poco estaba ahí de traductor de todo lo que era fueron en Sudáfrica 3 días de trabajo, donde pensamos cómo implementar una campaña a nivel global y cómo implementarla en cada uno de los países a donde estamos actuando. En el marco de eso, realmente se dan un montón de cuestiones, desde acciones, de pensar acciones para promocionar las políticas en salud mental y la necesidad, hasta pensar, investigar, por ejemplo, investigar cuál es el impacto real que está teniendo la salud mental, etc. Entonces se han desarrollado diferentes líneas, desde pensar, por ejemplo, qué organizar para el Día Mundial de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, hasta una investigación que está por salir ahora, que es una especie de reporte que se llama el regreso de la inversión, the return of investment, que quiere decir que la plata que las personas ponemos en el Estado, en impuestos, vuelvan a las personas. Eso básicamente. Eso es una de las claves para enfrentar problemas de salud mental. Es decir, que el Estado tenga mayor inversión pública en lo que tiene que ver con la vida de las personas en general, con el ambiente de vida, con el ambiente de trabajo, y con un montón de políticas que hay que instalar tanto en los lugares en las casas, como en los lugares educativos, en fin, en los lugares donde las personas estamos. Es súper interesante y a la vez tiene que ver con cierto modelo de cómo pensar lo público, al menos cómo entender lo público. En Argentina a veces hablar de lo público tiene un marco que no lo tiene en otros lugares. Bueno, nosotros tenemos una historia muy particular en relación a lo que ha sido no solo el impacto de los famosos estados de bienestar, sino también algunas políticas públicas ligadas a la particularidad y a la racionalidad construida acá en Argentina, que de hecho, valga la redundancia, en pleno riñón del neoliberalismo, la última reforma constitucional, suma en su articulado, creo que el artículo 72, inciso 5, donde le hace reconocimiento a los pactos preexistentes internacionales, que hace que toda nuestra legislación tome un carácter de jerarquía tal que todo lo que hay dando vuelta, que el Estado Nacional ratifica, porque hay un montón de estados que ratifican cosas a dos manos y después sabemos dónde va a parar eso, pero en el marco de Argentina tiene la particularidad de que todo aquello que es ratificado por el Estado empieza a tener jerarquía constitucional, y eso implica cierto llamamiento a la política y al hacerse cargo en poder referenciar de que todo lo que está sucediendo, sea de primer mundo o de tercer mundo, como les gusta llamar, nunca sabemos cuál es el mundo del medio, ¿viste? Pero en este primer y tercer nivel de desarrollo, decir que toda política pública que sea positiva para el desarrollo de las personas, el Estado, como Estado miembro, se tiene que hacer responsable y hacerse cargo. A pesar de que su legislación
actual no lo contemple, debería de contemplarlo y tiene que adecuarse. Entonces eso nos ubica en un lugar interesantísimo para que todos estos espacios que están disputando y generando protagonismo en pos de generar mejores condiciones, haya un amparo legal para esto, cuando en otros territorios o en otros estados esto no pasa ni de cerca, o sea, se sabe que hay tratados, se sabe que los países participan y demás, pero después no tienen una obligación interna asumida en su Carta Magna, es algo que haga reconocerlo. Nosotros sí. Nos cuesta más, pero al menos desde lo legal tenemos un argumento bastante sólido, que es que hay fundamentos claros de ir tomando estos insumos. Igualmente, me quedo pensando en esto y digo, volvieron en ese momento, volvieron acá a Rosario, metabolizaron cosas, lo compartieron con compañeros, lo llevaron a otros lugares, y vuelven a ser convocados a otro lugar, también valga la redundancia, otro territorio del África, nos volvemos a viajar a ese lindo continente donde dicen que todo empezó, y en ese continente ahora se van a Kenia. ¿Y a qué fueron a Kenia? ¿Qué pasó? Sí, en Kenia fue la segunda reunión y parece que es como una buena costumbre en realidad que tenemos de reunirnos una vez al año para charlar cómo venimos y cómo seguimos con esta especie de campaña mundial que se empieza a armar, digamos. Eh, Así que fuimos a Kenia con Fernando a principios de este año y bueno, fue primero, bueno, lo que implica un viaje en sí, digamos, siempre fue bastante complicado, todo porque, bueno, el tema de tramitar pasaportes, tramitar visas, etcétera, siempre son cuestiones que en el mundo de los usuarios son mucho más trabajosas también, así que fue un desafío grande lo que implicó el viaje por todos estos obstáculos y bueno, eh, pero fue increíble porque fue también un encuentro de las mismas organizaciones del año pasado y muchas más que se fueron sumando y bueno, fue también sobre algunas experiencias en concreto, algunas acciones, actividades. Pasó que en el medio también la designaron a Débora Kestel, que es una argentina de La Plata, la designan como encargada de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Y ella, bueno, empezamos a tener un contacto, organizamos una videollamada en diciembre del año pasado, casi anticipando lo que se venía después, pero bueno, pudimos organizar eso, que fue una charla entre usuarios de salud mental y Débora Kestel, donde estuvo muy interesante, porque hay cuestiones realmente novedosas a nivel mundial, por ejemplo, lo que implica los grupos de apoyo mutuo, experiencias del tipo comunitaria de salud mental donde no está centrada en el profesional realmente o en la disciplina, sino que está centrada en la cuestión de los usuarios y del encuentro y de que uno que atravesó una situación complicada o angustiante o una crisis puede ayudar a alguien que está en esa situación similar y que los usuarios realmente son capaces de tomar la palabra y de decir sobre todo lo que tiene que ver con todo lo que atañe a su vida. Por eso la frase nada sobre nosotros sin nosotros está muy buena porque realmente la han podido encarnar muy bien y creo que les potencia mucho esa actitud, digamos, que creo que es necesario tener, digamos, que ya llegado a este punto es necesario tener porque está siendo justamente una materia secundaria en todas las políticas de Estado, digamos. Hoy, frente a la pandemia, vemos que la salud física y el virus y eso toma un grado de relevancia grande, pero las cuestiones de salud mental me parece que están siendo desdeñadas. Sobre todo me preocupa eso, que no podamos problematizar que hay 12.000 personas internadas con un promedio de 8 años de internación allí, de aislamiento social, es decir, que están en aislamiento social hace mucho más que
que desde que arrancó esta pandemia. Y me parece que como sociedad hay que empatizar con eso, no cabe otra, que tenemos que construir una sociedad que empatice con eso, que empatice con las personas que la están sufriendo, que están en riesgo, y que es necesario que el Estado ponga los recursos ahí, digamos, priorice eso. Una sociedad del cuidado, como decía Alicia Stolkiner. Tenemos que ver si salimos de esto construyendo una sociedad del cuidado. Bueno, la verdad que en pos de construir esta sociedad del cuidado creo que requiere de difusión, requiere de espacios también que habiliten a estas voces en pos de generar los requerimientos y generar las condiciones, y en ese sentido me parece copado habilitar al aire, vos ya lo sabés en privado, pero habilitar al aire a que pueda ser tomado este espacio del Circo de la Vida, este espacio de como un lugar más para canalizar y difundir, y que esto, lo de hoy, esta charla tan amena, que ya vamos llegando al final, haya sido un disparador para todo lo por venir y que pueda ser un viabilizador de encuentros, o sea, tanto para que pasen usuarios como otros profesionales, pudiendo generar y plantear perspectivas, ejes de trabajo, desafíos y coordenadas varias, usando el circo como una excusa para viabilizar, como un disparador. Buenísimo. Así que Muchas bueno, gracias por la invitación, está buenísimo. Nos seguimos viendo pronto, seguro. nos seguimos viendo pronto. Felicitaciones. Felicitaciones por el espacio. Bueno, muchas gracias, y vamos a habilitarlo para, justamente está habilitado y abierto como siempre, disponible, y la idea es que lo puedan apropiar todos, todas los que estén escuchando, mirando, de valga ahora la multiplataforma, para que, bueno, para que sea tomado para difundir, para problematizar y para situar. En algún punto el circo, siempre en el preámbulo, toma ese pequeño recitado de Circo Criollo Rally Barrio Nuevo, donde dice que el circo de la vida se construye con todos, digamos, con los cojos, los mudos, los ciegos, con los que pueden y los que no pueden. Y ahí donde entra esta figura que muchos agentes aparecen hablando, tratando de poder no ponerle voz a los que no pueden, sino trayendo la voz de los que no pueden, que es muy diferente, y habilitando justamente a las instancias de participación para que puedan asumirse en esos lugares y sean realmente protagonistas. Así que en ese sentido, saludo todas estas grandes iniciativas y dejamos abierto el espacio para eso. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande para todo el equipo del Circo de la Vida.